Las adaptaciones de libros, cómics, videojuegos y demás cosas hacia el cine no es una práctica nueva en Hollywood, pero sí es una que se ha explotado mucho en los últimos años. Y no importa el tiempo ni el dinero que se les da de presupuesto a estas producciones porque los fans siempre tienen la misma opinión, que no es igual al libro. Y la realidad es que nunca veremos una obra recreada pieza por pieza en la pantalla grande y aquí te vamos a explicar por qué. Como siempre, antes de continuar, te invitamos a que te suscribas al canal de Kinecarus, actives la campana de notificaciones y estés enterado de todos los videos que están por venir. Ahora sí, continuemos. Creo que todos hemos visto esta frase muchas veces en diferentes películas y siempre nuestra reacción acaba siendo la misma. Vamos a ver una película solamente para acabar decepcionados porque no se parece en nada a la, vamos a decirle, fuente original u obra. Y esto es más común de lo que parece. Hoy en día, si te fijas de la cartelera, verás que la mayoría de las cosas son películas de cómics, libros, videojuegos o remakes de alguna de las tres anteriores. Y bueno, ¿por qué sigue sucediendo si nunca van a tener la versión exacta de lo que inspiró a la película en primer lugar? Las razones son bastante sencillas y también me permitiré ejemplificarlo con películas bastante exitosas. Casi siempre que vemos el inspirado en hechos reales, del exitoso libro, la popular franquicia o cosas por ese estilo, es porque ya sea el director, el productor, guionista o ejecutivos de la distribuidora tienen la intención de contar alguna historia relacionada con el personaje o los personajes de la obra en cuestión. En el cine todo lo que vemos son adaptaciones o historias originales que pueden contener momentos claves de la obra original. Y siempre depende de la misma obra el qué tan viable puede o no ser llevado al cine. Desde factores como la historia principal, cantidad de personajes, subtramas que inevitablemente acaban apareciendo en la película y también el estilo del autor tienen mucho que ver al momento de armar una adaptación. Puede suceder también que el autor original desee estar involucrado o no y también ahí habrían elementos a considerar. Y también la posibilidad de tener secuelas, precuelas, spin-offs y demás porque ya en Hollywood prácticamente todo tiene que ser una franquicia. Si llegaste a ver la versión americana de La chica del dragón tatuado, verás que es una versión más actualizada de la novela de Stieg Larsson y que incluso la nueva versión de It se ambienta en todo lo que es los 80s y los 2010 en adelante, mientras que la novela original ocurre en los 50s y los 80s y funciona bastante bien sin cambiar elementos clave de la historia. Eso sí, nunca creo que hubiéramos visto toda la novela llevada a la pantalla por mil y un razones que harían que la censuren en todos los países del mundo. Por ejemplo, las películas de Harry Potter. Si has leído alguno o todos los libros de esta franquicia, estoy casi seguro de que la versión cinematográfica de esta muy bonita historia no te encanta en lo absoluto. Y no es que las películas sean malas, pero hay personajes, situaciones o historias que se omiten o se cambian por el hecho de mantener centrada la historia principal. En mi caso, yo leí El misterio del príncipe y odié la película porque se saltan escenas muy buenas, detalles muy importantes y sobre todo mucho desarrollo del personaje. Lo ideal hubiera sido dividirlo en dos partes como fue con las Reliquias de la Muerte, pero eso implica más presupuesto, filmación de lo que estaba planeado y muchos aspectos de la producción que no vale la pena. Y eso que creo que algunas cosas de Reliquias de la Muerte se quedaron fuera de la película. Pero igual, viendo el tamaño del libro, tampoco los culpo. Cosa similar fue con Crepúsculo, Los Juegos del Hambre, Divergente y todas las novelas juveniles que intentaron recrear el efecto que hizo Twilight. Y al igual que con It, simplemente es mucha información que si la ponemos en algo audiovisual de manera completa, nos tomaría alrededor de 5 horas el poder contar toda la historia de inicio a fin. O si nos vamos a la televisión, pues qué mejor ejemplo que el de Game of Thrones. Digo, en este caso es la versión de bolsillo del primer libro, pero yo creo que si tomamos todos los libros en conjunto, nos tomaría una eternidad de temporadas el poder contar toda la historia y eso que no estoy contemplando los libros que hacen falta. Y la verdad es que con GOT tienes muchos cambios en la historia desde antes que la serie alcanzara los libros en la quinta temporada. Personajes que no se debieron de morir se murieron y viceversa. Y aún así mucha gente estuvo de acuerdo con estos cambios porque sirvieron en pro de la historia e incluso la mejoraron en algunas partes. Algo similar sucede con el clásico filme de Hitchcock, Psicosis, que de hecho está también basado en una novela. Y en la novela original tenemos un vistazo más grande a la mente de Norman Bates desde el inicio, mientras que en la película se esperan hasta el final para mostrarnos la verdadera faceta de Norman y el por qué tiene que hacer lo que hace en la película. O por ejemplo como en El Hobbit, que tuvieron que añadir más historia y personajes que no aparecen en el libro porque tenían que cerrar la historia y de hecho quedaron de más esos personajes y todo lo que añadieron en la tercera parte. El cine tiene que mantener a la audiencia interesada en la historia y en los personajes por lo general alrededor de 2 horas.
Y los libros tienen la ventaja de poder tomarse más tiempo para desarrollar a los personajes y pueden ser demasiado descriptivos con tal de que te imagines una situación. Al igual que puede presentarse un poco más de desarrollo de cada personaje en pequeñas historias repartidas a lo largo de la trama. Y eso que solamente estoy hablando de novelas. El cine se enfoca mucho más en mostrarte la mayor cantidad de información en el menor tiempo posible y por eso es que siempre hay cambios y recortes de la historia, de personajes y de muchas situaciones. Otro ejemplo es la serie de las Crónicas de Narnia, que la primera película de El León, la Bruja y el Ropero es el segundo libro de la serie. Un caso hubiese sido, por ejemplo, empezar con el primer libro, que es El Sobrino del Mago, y establecer todo el universo de C.S. Lewis. Pero yo creo que el impacto de haber visto a la Bruja Blanca y a Aslan hubiese sido muy diferente a como lo presentaron en la película. Tenemos también que entender que la mejor manera de disfrutar de algún material u obra es en la manera original en la que fue publicada. Ejemplo raro pero acertado es 50 sombras de Grey, ustedes saben por qué. Yeah. Y la verdad es que podría seguir con ejemplos de novelas, pero mejor pasemos a un área que también domino, que son los cómics. Por la situación dentro de la industria del cine, adaptar un cómic no es algo sencillo. Tomar un personaje y hacer una historia alrededor de él es otra cosa completamente, porque ahí puedes tomar imágenes o momentos clave del cómic y ponerlos dentro de la misma película. Ya sea rompiéndole la espalda a Batman en The Dark Knight Rises, como en el cómic de la caída del murciélago, o matando a Superman en Batman vs Superman, enfrentándolo a Doomsday como en el cómic de la muerte de Superman. Los cómics tienen mucho de dónde sacar provecho porque la documentación que se puede hacer al respecto es bastante amplia y eso en el cine se refleja muy bien. DC se ha encargado de hacer historias que llegan a rendir tributo a los cómics más icónicos de los personajes y no necesariamente están llevando la dirección que tuvieron los cómics en su momento. Por otra parte, Marvel y su universo cinematográfico no ha seguido para nada a sus cómics, en parte por la cantidad de personajes que hemos visto en sus eventos de crossover, al igual que lo ha hecho DC. Pero cuando juntas a muchos personajes, la distribución de la historia es lo más subjetivo del mundo, porque, vuelvo a repetir, tienes alrededor de 2 horas para presentar a todos los personajes y darles una historia. En el cómic lo puedes dividir en números para que el lector se identifique con cada personaje y así cuando llegues al momento en el que todos están juntos, sabes perfectamente la situación de cada quien. Por eso es que en Civil War solo toman la trama esencial y a algunos de los personajes que ya estaban en el MCU y se ve más como un Avengers 2.5. En el cómic son todos los personajes que Marvel tiene a su disposición y ni de broma hubiésemos tenido el tiempo para presentar a cada uno. La batalla del aeropuerto sigue siendo igual de icónica y no lo culpo, pero al final del cómic Steve Rogers es capturado y al poco tiempo el personaje muere. Hasta tenemos una versión robótica de Thor inventada por Iron Man con tal de convencer a los superhéroes de unirse a su causa. Y también Spider-Man revela su identidad de manera pública, cosa que no pasa en Civil War. Y en el caso de Infinity War solo tomaron el hecho de que Thanos tiene las gemas del infinito y chasquea los dedos. Ni siquiera el cómic original es Infinity War, es Infinity Gauntlet y aquí el chasquido es casi al inicio. Hasta el traje de Iron Spider que vemos que aparece en la película es de Civil War, un cómic que salió 15 años después de Gauntlet. Y de hecho Thanos ya tiene las gemas en este cómic, o sea, no vemos su viaje para conseguirlas porque eso es en los cómics anteriores. Y la razón de su plan es un poco diferente porque aquí lo que él quiere es seducir a la muerte, porque la muerte es una persona de la cual él está enamorado. Entonces no crean que es la adaptación más fiel porque está muy lejos de serlo. Incluso en el cómic sale Adam Warlock y eso que en el verdadero cómic de Infinity War, él es parte clave de la trama. Y hay otro cómic completo que está dedicado al aftermath de Infinity War, también como hay uno de Gauntlet. Y a pesar de esto, Infinity War y Endgame son las mejores películas que Marvel tiene porque siguen la trama esencial. En videojuegos lo complicado es poder llevar la historia a algo interesante. Realmente el ejemplo de Resident Evil es muy válido como adaptación porque toman la idea general del virus zombie y nos ponen a otros personajes. Aunque eventualmente van saliendo caras conocidas de los videojuegos y monstruos también que son muy icónicos de la misma franquicia. Aquí la subtrama se complica más porque hasta cierto punto todo está conectado y no hay cosas que te puedas saltar solo porque sí. Los niveles tienen un propósito relevante para la historia. Y ahora que se rumora una película de Gears of War, pues veamos cómo les puede salir la jugada. Por esto y muchas razones más, el adaptar algo para el cine es muy complicado. Por eso se le llama una adaptación. Si quieres disfrutar de tu cómic, libro o serie favorita, hazlo en su formato original y las versiones de cine tómalas como una simple interpretación. Porque al fin y al cabo nadie te va a quitar el retomar la versión original y recordar el por qué te gustó en primer lugar. Hasta aquí llegamos con este Kinesplaining. Nuevamente, si te gustó, suscríbete, comparte, comenta, síguenos. Si tienes algún otro ejemplo de franquicia que pueda recaer mucho en esto de que no es 100% exacta, déjanos un comentario aquí abajo en la caja de comentarios.
y te contestaremos porque la verdad es que los ejemplos son muy amplios. Igual no te olvides de seguir a Kinecarus en sus redes sociales para estar enterado de todos los videos y eventos que estamos haciendo. Ya empezamos con la venta de boletos para Joker y para Star Wars Episodio 9 The Rise of Skywalker. Entonces, si quieres tener tu lugar asegurado o saber cuándo es la venta de boletos, envíanos un mensaje en la página para que te contestemos. Esto es todo por este Kinesplaining. Yo soy Abraham Soloveitchik y nos vemos en el siguiente video.